tal amigos de Gente Unida? Mi nombre es Esteban Reyes y en esta ocasión pues vamos a escuchar al doctor José Luis Gutiérrez Jaramillo, quien nos va a hablar un poco acerca de la programación y de todos los elementos necesarios para llevar a cabo esta ciencia. Hoy, el doctor José Luis Gutiérrez Jaramillo, quien lleva por profesión la licenciatura en Sistemas Computacionales, quien además cuenta con una maestría en Educación y también con un doctorado en Administración, nos va a platicar acerca de la programación. Es un conjunto de herramientas, funciones, variables, que en un momento dado todo este conjunto se integra dentro de un mismo proceso para poder satisfacer la necesidad de ahora sí que de alguna problemática o alguna situación. Es para resolver la necesidad o satisfacer un poquito más lo que es pues alguna problemática de cualquier situación. Por ejemplo, ya dentro de la empresa, a lo mejor donde se está pagando o se está implementando ciertos sistemas, que lo pueda estar trabajando de manera automática. Entonces, básicamente es para automatizar los procesos, para que uno no tenga que estar trabajando tanto en estar realizándolos. Los alumnos de animación tienen dentro de su perfil académico tienen varias vertientes. Una de ellas son los videojuegos y a lo mejor otra de ellas pudiera ser la cuestión del uso o la implementación con las redes sociales. Entonces, para cualquiera de ellas o para sistemas de información se tiene que saber programar. Ya sea para videojuegos, para que los personajes hagan cualquier movimiento, para que se acerquen las cámaras, se alejen, cualquier situación, se necesita saber programar, y más porque los lenguajes de programación ya básicamente orientado a objetos, que es los que se utilizan en los programas o el software para videojuegos, pues es lo que se está requiriendo. Precisamente esas líneas de comandos para poder estar realizando algunas tareas y que no tengamos que hacerlo a mano, y en un momento dado así podemos optimizar los tiempos y los recursos. En cuestión de programación, pues hay varias tendencias en la actualidad. De hecho, va muy ligado la cuestión del avance del internet y también la cuestión de marketing o mercadotecnia. Entonces, una de estas tendencias es la navegación. En la actualidad, la mayoría de los cibernautas o los usuarios de internet están teniendo navegación continuamente. Por lo tanto, todo eso se va almacenando en algo llamado Big Data. Entonces, para que se puedan estar realizando las tendencias, por ejemplo, del marketing 4.0, si apenas estamos implementando el 3.0, que es orientado hacia la web semántica y hacia los valores, imagínense el 4.0 en donde integra también inteligencia artificial, en donde incluso te van a querer vender cosas que tú todavía no quieres, pero que por medio de la navegación ellos lo interpretan, y en base a esa programación que se tiene están armando todo este contexto de compra-venta en cuestión de lo que el usuario o las intenciones de los usuarios que están teniendo a la hora de navegar. Entonces, ya incluir una inteligencia artificial tiene que ser por medio de programación. Por eso es importante que en un momento sepan los alumnos también cómo poder hacer esa programación. Eso es orientado hacia los medios sociales. Pero, por ejemplo, actualmente también se está considerando en la economía, se habla del Bitcoin, que es un blockchain. El blockchain es como tal lo que se utiliza para hablar de la cuestión financiera, pero en medios electrónicos. Dentro del blockchain ahora sí entra el Bitcoin. Entonces, para poder hacer transacciones en línea, para poder hacer compras, para poder hacer lo que ustedes quieran, ya se está trabajando precisamente también con este tipo de ventajas. Se necesita programar porque incluso se estaba hablando, había visto en algún artículo científico, que ya ahora te van a rentar los servicios y te van a rentar los inmuebles. Entonces, tú puedes llegar, rentar un automóvil
por medio de blockchain, ya sea con Bitcoin o alguna otra moneda. Yo creo que los conocimientos previos para saber programar es la lógica matemática. Tener esa lógica para que en un momento dado tú ya sepas cómo resolver en base a esa lógica algunas situaciones. Entonces por ahí de repente incluso se pone en las materias básicas en donde los alumnos están empezando a tener este roce con la programación. Por ejemplo, no sé, poniendo el ejemplo del semáforo, ¿no? O sea, si está en verde, sigue. Si está en amarillo, es precaución. Si está en rojo, es detente. Entonces, si está en verde y casi pasa al amarillo, es que tienes que empezar a disminuir. Entonces, empiezas a ver funciones, empiezas a ver también algunas clases que en un momento dado todo este conjunto se va convirtiendo en algo ya relacionado con la programación. Entonces, con esa lógica matemática con la que a lo mejor uno inicia cuando niño, es cuando ahí tú empiezas a ver cómo poder resolver los problemas. Si tú lo sabes resolver de manera lógica, entonces es más fácil que la programación te llegue. ¿Por qué? Porque tú ya lógicamente sabes cómo resolver esa problemática. Entonces, incluso a veces le sucede mucho a los de sistemas computacionales, nos piden hacer un programa y lo primero que hacemos es agarrar el software y empezar a programar, sin antes planear. Entonces, es ahí en donde a uno como programador o a los mismos alumnos de animación se les va esa cuestión de la programación, y ya no tener una buena planeación ya te implica incluso tener pérdidas. Ya teniendo pérdidas de tiempo, ya también está implicando una pérdida económica, porque al rato es trabajo que tienes que volver a hacer y que en un momento dado, pues por no tener una buena planeación, no resulta como se debe. Pues creo, con el avance de las nuevas tecnologías de la información, creo que la gran mayoría de tecnologías de la información requiere de programación. Entonces, algún chip que haga cierto proceso, que cualquier cosa hoy en día que tenga que ver con las nuevas tecnologías de la información, indudablemente necesita programación. Incluso las tendencias, las modas, todo, el entretenimiento. Se habla de que hay un cine 7D, en donde incluso ya se está viendo con realidad aumentada hologramas en tiempo real. Ya ni siquiera necesitas estar dentro de una sala, una pantalla, para poder ver la realidad aumentada, sino que incluso ya estando en espacios abiertos ya puedes tener esa posibilidad. Entonces ahora sí que la programación la vemos en todas partes, y es como lo fundamental para poder lograr hacer procesos o trabajos que en un momento dado van a satisfacer la necesidad de los usuarios. Muy bien, pues ya lo escuchamos por palabras del doctor José Luis Gutiérrez Jaramillo, y quien nos explica que la programación hoy en día es muy importante y que la vemos en todas partes del mundo, y bueno, la llegamos a ocupar en la educación, en las finanzas, en las empresas, en todo. La programación se ha vuelto parte de nuestras vidas. Con esto regresamos al estudio.